Muy bien, chicos, entonces pues nuestro tema de hoy es hablar acerca del efecto Doppler. En este caso vamos a referirnos inicialmente a lo que tiene que ver con las ondas sonoras y bueno, a tratar de entender un poquito esa definición que ya hemos escuchado, ¿sí? Entonces, el efecto Doppler, ¿en qué consiste? Bueno, aquí la definición sencilla que hemos puesto dice, es un cambio aparente, y esa es una frase muy clave, dice, es un cambio aparente en la frecuencia de una fuente de sonido cuando hay un movimiento relativo entre la fuente y el oyente, ¿sí? Entonces, eso es en pocas palabras lo que se refiere al efecto Doppler. Allí dice que primero para que exista debe haber un movimiento relativo entre la fuente de sonido y el oyente, ¿sí? Un movimiento relativo significa que puede que la fuente esté quieta y el oyente se mueve, o al contrario, o ambos están en movimiento, ¿sí? Eso es lo que se refiere a un movimiento relativo. Ahora, ¿por qué se le llama un cambio aparente? Bueno, en realidad la frecuencia del sonido no cambia, ¿sí? Si yo tengo una fuente, por ejemplo, una campanita o tengo un, un carro, por ejemplo, de policías o una ambulancia, cuando esa ambulancia se está aproximando, yo siento que la frecuencia del sonido aumenta. Yo lo siento, como oyente yo percibo ese cambio, pero no hay nadie metido en la ambulancia que dicen ya vamos a estar cerca de personas y empiece a alterarle la frecuencia al sonido. Eso no ocurre, ¿sí? La frecuencia es constante, pero parece que sufriera un cambio cuando hay un movimiento relativo entre la fuente que lo está generando y el oyente de ese sonido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración, una ambulancia. Si, por ejemplo, el oyente, vamos a pintar aquí un oído, el oyente estuviera ubicado de este lado, él está percibiendo que la ambulancia se está acercando, entonces él percibe que la onda aumenta su frecuencia, ¿sí? Y si el oído estuviera de este lado, entonces la ambulancia se está alejando, él percibe que la frecuencia de ese sonido es menor, ¿sí? Entonces allí es lo que se le conoce como un cambio aparente. Puede ocurrir dos cosas, bueno, varias, pero vamos a mencionar dos. Una, primero hablemos de la fuente en movimiento y suponemos que el observador o el oyente está en reposo, ¿sí? Entonces, cuando la fuente es la que está en movimiento, como en este caso la ambulancia, que es la que genera el sonido, se está moviendo, ¿qué percibe el oyente? ¿Por qué él percibe una frecuencia diferente? Bueno, él puede estar percibiendo o un aumento o una disminución en la longitud de onda. O sea, ¿qué es lo que se está afectando por ese movimiento? La longitud de la onda que se genera. Si se dan cuenta, recuerden que habíamos dicho que estos círculos se llaman frentes de onda. A medida que se mueve la ambulancia, por ejemplo, que se acerca al oyente de este lado, se ve como esos círculos empiezan como a disminuir en distancia. Es decir, que la longitud de onda, miren que esa distancia entre los dos frentes se llama longitud de onda, esa longitud de onda empieza a ser cortica, ¿sí? Se empieza a disminuir la longitud de onda. Y si disminuye la longitud de onda, recuerden que la longitud lambda y f son inversamente proporcionales. Así que si lambda se acorta, la frecuencia que percibe el oyente es mayor. Y del otro lado pasa todo lo contrario. Lambda empieza a hacerse más grande y entonces eso se refleja en el oyente como una frecuencia menor percibida del sonido, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, pero vamos a ver de dónde sale esta ecuación. Esto es un f' que representa la frecuencia percibida por el oyente, o sea, la que cambia, la relativa, es igual a la frecuencia original de la fuente de sonido
multiplicado por este factor. Este factor es una relación entre las velocidades. V, que es la velocidad del sonido, que la hemos estado utilizando con la letra C, y US, perdón, es la velocidad de la fuente, utilizando el S como la palabra inicial de fuente en inglés. Así está en el cuadernillo, ¿sí? Entonces, por eso estamos utilizando esta nomenclatura. Entonces, vamos a mirar cómo sale esa ecuación. Tenemos aquí la representación de la fuente de sonido en la gráfica A y vemos dos oyentes, pero los dos oyentes están en reposo y la fuente también. Así que ellos perciben en la misma frecuencia de sonido. Pero cuando la fuente empieza a moverse, entonces ya el observador que está en la posición O1 y O2 están escuchando cosas diferentes, ¿sí? Con frecuencias diferentes. Entonces, recordemos la relación que hay entre estas variables que estamos mencionando. Sabemos que la velocidad la definimos como frecuencia por lambda, ¿cierto? Si despejamos f de aquí, me va a quedar que f es igual a c sobre lambda. Y si despejo lambda de aquí, porque lo vamos a necesitar, me va a quedar que es c sobre f. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Entonces, hablemos de qué frecuencia percibe él. Frecuencia que percibe, entonces la voy a llamar f'. Va a ser igual, según esta representación que acabamos de hacer, de una velocidad del sonido sobre la longitud de onda de ese sonido. Pero miren que lo que pasa es, por ejemplo, asumamos este pedacito de aquí donde está la fuente acercándose al oyente, dijimos que allí la longitud de onda empieza a acortarse. Entonces ella percibe una frecuencia diferente, no porque cambia la velocidad del sonido, sino porque la longitud de onda cambia. Entonces le voy a llamar aquí a lambda prima, porque ella es la que se modifica, ¿sí? Entonces aquí f' igual a c sobre lambda prima. C, la velocidad del sonido, y lambda, la nueva longitud de onda que ella percibe. ¿Cómo calculamos esa longitud de onda? Bueno, la longitud de onda va a ser igual en este caso, ¿verdad? Miren la representación que hicimos aquí arriba, a la relación de C sobre F. ¿Pero qué es C? Bueno, ¿qué velocidad ponemos allí? Bueno, va a ser la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. ¿Sí? C sobre F. Según esto dice velocidad sobre frecuencia, o sea, velocidad. ¿Qué velocidad? Ahora la velocidad que ella percibe es la velocidad que tiene el sonido, pero restándole la velocidad que tiene la fuente, ¿sí? Entonces, esta va a ser la nueva longitud de onda. Si reemplazamos en esta ecuación, me va a quedar f' es igual a c sobre c menos us sobre f, ¿sí? Ya aquí reemplacé lambda prima. Y luego hacemos esta famosa orejita. Entonces me va a quedar f' es igual a f por c dividido entre c menos us. En este caso, recordemos, f es la frecuencia original, la normal de la fuente de sonido, c la velocidad del sonido y u la velocidad de la fuente, ¿sí? Entonces, esta sería mi ecuación cuando la fuente se acerca. ¿Qué pasa cuando ella se aleja? Bueno, cuando se aleja, lambda aumenta, o sea que aquí, voy a ponerlo con otro, aquí, en vez de restar la velocidad de la fuente, estaría sumándosela. Si yo la sumo aquí y la sumo acá, entonces aquí cambia, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar y retomamos la que aparece en el cuadernillo. Entonces, ¿cuándo aparece menos? Cuando la fuente se acerca. ¿Cuándo ponemos un signo más?
cuando la fuente se aleja. Para aclarar, ¿qué está pasando con el oyente en estos momentos? La velocidad del oyente es 0. Está en reposo, ¿sí? Estoy asumiendo en este momento que la fuente es la que se está moviendo. Muy bien. Entonces, miremos qué pasa cuando el que se está moviendo es el oyente y la fuente queda en reposo. Entonces, en este caso, miren lo que está pasando. En este caso, tenemos aquí, por ejemplo, está la fuente de sonido, pero el oyente es el que se está desplazando, se acerca y luego se aleja, ¿sí? Entonces, pues miren que si la fuente está quietecita, ella sigue generando los frentes de onda en la misma forma, por decirlo así, o sea, con la misma separación. No hay alteración de las longitudes de onda que ella está generando, porque ella está allí en reposo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el oyente percibe una frecuencia diferente? Bueno, en este caso, percibe un aumento o una disminución, pero en la velocidad de la onda sonora, ¿sí? Recordemos la ecuación que escribimos ahorita, que F es igual a C sobre lambda. La frecuencia depende de la velocidad y de la lambda. Si lambda está constante, entonces lo que debe cambiar es la velocidad del sonido para que ella pueda sentir una frecuencia diferente, ¿sí? Entonces aquí en este caso F', la que ella oye, sería igual a C' sobre lambda, que sería constante. Entonces, si recordamos ahorita dijimos, bueno, lambda se puede calcular como C sobre F, ¿cierto? Y C', ¿qué sería en este caso? ¿Cuál sería la nueva velocidad que percibe la persona? Bueno, si la persona se está acercando a la fuente, entonces ella siente que la velocidad con la que llega a las ondas es mayor, ¿cierto? O sea que sería la velocidad de la onda más la velocidad que lleva el oyente. Entonces se llama velocidad relativa, ¿sí? Entonces en ese caso, si reemplazamos esto y esto en mi ecuación, voy a obtener que F' es igual a C más velocidad del oyente dividido entre C sobre F. Y si hacemos la famosa orejita, entonces voy a obtener esta ecuación que está aquí. Voy a obtener F' es igual a F que multiplica C más la velocidad del oyente dividido entre C, la velocidad del sonido. Nuevamente aquí en la ecuación del cuadernillo aparece un signo más y un signo menos. Ya saben por qué, ¿verdad? Más si se está acercando, menos si se está alejando. ¿Sí? Muy bien. Entonces miren que los signos son muy importantes. Cuando colocamos, y acá dice más menos, pero en la ecuación que habíamos visto ahorita decía menos más. Porque aquí más es cuando se acerca, menos es cuando se aleja. Y en el anterior caso, cuando la fuente es la que está moviéndose, habíamos visto entonces que menos es cuando se acerca y más es cuando se aleja, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo pendiente para trabajar en este tema. Listo, muchachos.